A mi padre nunca le ha gustado la Navidad. Bueno, no es que no le guste, es solo que nunca quiere festejar la Navidad con una cena navideña. En toda mi niñez e infancia he pasado la Navidad sin esa tradición de la cena de Nochebuena. Mi mamá siempre ha dicho que eran temas personales de mi padre y que no me entrometiera. Y durante mucho tiempo me quedé callado. No le he preguntado el por qué desde ese entonces. Pero una noche me cansé, y fue entonces cuando obtuve el coraje para preguntarle. La curiosidad me abatió y finalmente me dejé llevar. Justo en Nochebuena se me ocurrió preguntarle. Papá, ¿por qué no podemos celebrar la Nochebuena con una cena? Mi padre, impactado por la pregunta, no dice nada. En ese momento pensé que no me respondería y que dejaría la conversación hasta ahí, pero me sorprendió ver que él estaba de acuerdo en decirme la verdad. Ahora, no sé si fue un error el preguntarle, aunque yo creo que no, porque desde ese entonces estamos más unidos que antes. Supongo que en cierta forma valió la pena el preguntarle, aunque me dejaría con la duda existencial de que hay más allá después de la muerte. Luego de tomar asiento enfrente de él, me sirvió una taza de café de la típica marca barata y comenzó a hablar. Yo tomé el papel del oyente. Recuerdo exactamente todo lo que sucedió esa noche de Navidad en el 86. En ese entonces solo tenía 14 años. Ahora soy un viejo de 48 años, y aún así no logro hallar lo que en verdad sucedió ni el porqué de eso. Pero desde ese entonces no me ha gustado la Navidad. Era el año 1986, era víspera de Navidad. Mi madre estaba preparando la mesa para la cena con toda la familia, mis abuelos, mis tías, mis tíos, mis primos pequeños y los de mi edad. Todos reunidos en esa mesa disfrutando de la fría noche de Navidad. Todos celebrando y riendo. El olor seductor del banquete navideño me reconfortaba y me emocionaba. Mi hermana pequeña, tu tía Lucy, solo estaba interesada en los regalos que recibiría esa noche. En ese entonces, ella solo tenía 4 años. Era como cualquier otro niño en Navidad, aunque había algo que me desalentaba, y es que mi padre no estaría para la cena. Él llegaría después de que todos los invitados se fueran, pues su trabajo lo solicitaron para un viaje de negocios en una ciudad la cual quedaba a 7 horas de viaje, para esa misma noche, pero prometió que llegaría lo más rápido posible y que iba a disfrazar de Santa. En mi cabeza me imaginaba a mi padre disfrazado de Santa Claus, contando chistes y haciendo reír a mis primos. Así siempre ha sido, siempre trataba de dar la mejor impresión. La mesa ya estaba lista, todo en su respectivo lugar. Luego de unos minutos, habían llegado los invitados, toda la familia reunida nuevamente como era costumbre en cada año. En esa noche mis tíos llegaron junto a mis primos. Peter, el más pequeño de mis primos con solo 6 años de edad, y los otros, Alex de 15, Juan de 12 y el mayor de todos nosotros, Brian de 17. Mis abuelos llegaron mucho después y como siempre llevaban regalos para mí y para tu tía Lucy. Luego de recibir y guardar esos regalos, todos tomamos asiento en la mesa. Era lo usual, primero una oración y dar gracias por las buenas cosas que nos pasaron a lo largo de todo el año. Luego de eso, mi madre dio la noticia de que mi padre estaría ausente esa noche. Con esa noticia desgarradora, me puse a escuchar los chismes e historias de mis tíos y tías, mientras que mis primos y yo estábamos hablando, diciendo todo tipo de chistes, y hasta llegué a contar algunas historias de terror. En algún momento nos llamaron la atención debido a que no debíamos contar historias así en la mesa, y menos en Navidad. Sin más vacilación, nos sirvieron la cena y luego comenzamos con el festín navideño. Fue en ese momento que sentí un escalofrío en mi espalda de lo que iba a pasar a continuación. Toda la familia se reunió en la mesa. La cena de Navidad era delicioso. Hace tiempo que no recuerdo el sabor de la comida que hacía tu abuela. Todo lo que cocinaba era un manjar divino, como decía mi padre, es decir, tu abuelo. Una vez con el estómago lleno, mi madre guardó un plato a mi padre y finalmente comenzó la reunión entre adultos.
mientras que mis primos y yo nos divertíamos con los juguetes que traíamos. Por supuesto, mi madre nos permitió hacerlo debido a que los adultos estaban en la mesa hablando sobre sus cosas aburridas. Así que nos dejó jugar a gusto. Mientras nos divertíamos, escuchamos varios golpes a la puerta, el cual llamaron la atención de mi madre. Esta confundida abre la puerta y de la nada se abre paso un Santa Claus siniestro, o al menos esa fue mi opinión al verlo por primera vez adentro de la casa. Este sujeto lo primero que hizo fue pasearse en los alrededores de la casa, como si tuviera curiosidad del lugar y estuviera observando y analizando cada rincón del entorno. Cuando lo vi, lo primero que pensé fue, ¿ese es el disfraz de mi padre? ¿Acaso no pudo encontrar algo mejor? Mi madre no pudo verle bien la cara, por lo que lo dejó pasar pensando que era mi padre. En ese momento algo no me parecía normal en ese disfraz de Santa. Luego de pasearse por la casa fue a la sala y vio el sillón donde mi padre se sentaba los domingos a ver televisión y se sentó sin más, como si ese fuera su sillón. Allí se quedó durante la velada de Nochebuena. No se movió ni habló durante varias horas, solo se quedaba mirando a la nada sin reaccionar. No fue hasta que a una de mis tías se le ocurrió la brillante idea de tomarse una foto en el regazo de Santa. Al escuchar esa loca idea de parte de mi tía completamente ebria, me negué. Inmediatamente, al igual que mis primos mayores, que al parecer tampoco se confiaban de ese excéntrico Santa Claus. Ten en cuenta, hijo mío, que todos en la cena estaban muy borrachos, y el disfraz que tenía puesto le cubría gran parte del rostro, además de ser idéntico en proporciones a mi padre, por lo que todos asumieron que era él y no decían nada de su apariencia. Los únicos voluntarios en la cena eran Lucy y Peter, quienes se sentaron de forma obligada al regazo de Santa. Peter parecía calmado, tranquilo y despreocupado como un pequeño niño normal, pero tu tía Lucy estaba inquieta e incluso lloraba de pavor y miedo al ver a ese horroroso Santa. Berrinchaba y pataleaba para salir de esa forzosa situación. Finalmente, cuando Lucy se calmó un poco, mi tía rápidamente sacó la foto, que hasta el día de hoy me sigue perturbando en mis más oscuros sueños. Mi madre agarró a Lucy inmediatamente, y cuando ella se encontraba en los brazos de mi madre se calmó. De hecho, luego de unos minutos se había quedado completamente dormida. Luego de ese extraño comportamiento de parte de tu tía Lucy, todos nos fuimos sin decir nada más. Me despedí de mis primos, los cuales estaban tan confundidos como yo por esa sensación de que ese no era un Santa normal. Al ver la cara de temor y confusión de mi madre, supe que ella tampoco sabía acerca de ese Santa. Ella sospechaba, al igual que yo, que ese sujeto no era mi padre. Finalmente, todos mis familiares se fueron y mi madre cerró la puerta delicadamente, como si ella no quisiera hacer un paso en falso que alertara al hombre que estuviera sentado en el sillón favorito de papá. Luego ella se dirigió al teléfono más cercano para llamar a la policía. Justo cuando lo tomó, el sujeto con disfraz de Santa Claus se levantó violentamente del sillón y en la bolsa de lana roja que no me había dado cuenta que traía hasta ahora, sacó un regalo, un enorme regalo envuelto en papel de color carmesí y un listón verde muy bonito. Lo dejó cerca del árbol de Navidad y se fue hacia la puerta principal, la abrió y salió de la casa, para luego desaparecer en el oscuro abismo de la noche fría y melancólica navideña, acompañada de villancicos y cascabeles sonando por el ambiente. Por pura curiosidad, me dirigí hacia el regalo, el cual lo comencé a abrir con cuidado y dedicación. Luego de desenvolverlo y abrirlo, veo lo que había adentro. Me sorprendió ver que era el reloj de mi abuelo que le había heredado a mi padre. Y esta mañana, antes de irse, dijo que me lo daría a mí como regalo de Navidad cuando volviera del trabajo. En ese momento, pude notar una sensación cálida de afecto y una corriente dulce que resbalaba por mi rostro. El símbolo del amor de un padre lo tenía adentro de esta caja, junto con un mensaje escrito en una carta que decía: Feliz Navidad, hijo, lamento no haber aparecido esta noche. Mándale un abrazo a tu madre y a tu hermana de mi parte. Dulces sueños. Con amor, papá. Pero antes de darme cuenta de lo que realmente pasó,
Mi madre, desconsolada, me agarró débilmente el hombro y sollozando dijo: Hijo, hable con la policía por teléfono. Tu padre falleció en un accidente de tránsito esta noche antes de la cena. Al escuchar eso, antes de llorar, en mi cabeza solo podía pensar en una sola cosa. Entonces, ¿ese sujeto en el disfraz de Santa Claus podría haber sido mi padre? Al terminar de contarme lo que había pasado, el motivo del por qué mi padre nunca quiso celebrar la Navidad con una cena, me quedé sin palabras. Era incapaz de decir algo en ese momento. Mi mente era atormentada de preguntas e interrogantes que mi padre no podía contestar aunque quisiera. El mar de dudas fue interrumpida por mi padre, quien se levantó de su asiento y comenzó a buscar una caja que tenía escondida en el ático de la casa. Tras tanto buscar, finalmente pudo encontrarla y empezó a hurgar en ella. Entre recuerdos y objetos olvidados, llenos de polvo, agarró una foto en la cual él aseguraba que es la misma en la que se encontraba la tía Lucy, sentada en el regazo de ese tal Santa Claus. Al verla no lo podía creer. No podía creer que era auténtica la foto y el relato de mi padre. Todo lo que decía era cierto. Lo que era probablemente esa cesante duda existencial surgió nuevamente en mi perturbada mente. Entonces sí es posible que exista algo más allá de la muerte y esto es prueba de ello. Historia número 2. Aún no puedo creer el hecho de que haya personas a las que les gusta matar a otras por solo el hecho de sentir placer. ¿A qué me refiero con esto? Pues es algo inquietante para mí contártelo. Pero aquí va. Todo esto ocurrió hace unos días. Yo estaba en la casa de un amigo mío. Estábamos mirando televisión mientras tomábamos unas cervezas. Al cabo de un rato empieza a sonar mi celular. Una persona desconocida me envía un mensaje. No recuerdo cómo era su número telefónico. Él mismo decía: Hola, es un placer conocerte. En ese momento no le di mucha importancia, ya que solo era una persona que se debió haber confundido de número. En ese mismo día, en la noche, recibo otro mensaje del mismo número, del cual me envió anteriormente ese saludo. Pero es aquí en donde me sentí un poco perturbado. No me ignores. ¿Esa es la forma de tratar a las personas? Al día siguiente, un día sábado, estaba almorzando hasta que recibo un mensaje. Era de esa persona. Pero el mismo mensaje tenía una foto desagradable. Era el cuerpo mutilado de un bebé, aparentemente de 1 año. Recuerdo que en ese momento tenía náuseas hasta el punto en el que vomité lo que estaba comiendo. Pensaba en responderle a esa persona, pero algo me detuvo, y ese algo era las noticias. Lo que estaba por escuchar fue algo que no podría olvidar fácilmente. En otras noticias, hallaron el cuerpo mutilado de un bebé de aproximadamente de 1 año de edad. Los padres de la criatura aseguran de no haber escuchado sonidos raros en su hogar. Posterior a esas palabras, relatadas por la periodista, me llega otro mensaje. ¿Lo has visto? No fue tan difícil. No he podido dormir en toda la noche luego de ese momento. Creyendo que podía olvidarme de todo esto, suena mi celular. Alguien estaba llamando, el cual él mismo marcaba como un número desconocido. Cuando pulsé el botón para llamar a ese número, no se escuchaba nada, hasta que pegué un salto de mi cama cuando escuché unos gritos fuertes, los cuales pertenecían a una mujer. La llamada se corta luego de 15 segundos. Ya sabía que no podía dormir. Luego de media hora, recibí un mensaje. Era de esa persona desconocida. No. Aléjate de mí. No te me acerques. Luego de esas palabras, se escuchaban gritos de dolor, ya que se podía escuchar el sonido del filo de un machete, queriendo dañar seguramente a mi madre. Rápidamente salí de mi casa y corrí dirigiéndome a su hogar. Pero cuando llego a mi destino, ya era tarde. La casa de mi madre estaba en las peores condiciones. Platos rotos, manchas de sangre por las paredes y el lugar principal del hecho, el comedor. En el mismo estaba el cuerpo de mi madre, mutilado, y no se hallaba su cabeza. En ese mismo momento, me llega un mensaje, acompañado de una foto. La foto era la cabeza de mi madre en el medio del césped de un lugar.
Sabía que debía acudir a la policía. Llamé a las autoridades y notifiqué todo lo que estaba pasando. Luego de avisarme de que vendrían las autoridades en camino, bloqueé el otro número que tenía ese asesino. Pero luego de unos segundos, un mensaje de una persona me llega. Era una foto de mí mismo, parado en la escena donde asesinaron a mi madre. Ahora sé que ya no podré continuar con mi vida, porque a cada segundo me llegan mensajes acompañadas con fotos mías del lugar donde estoy en este momento. Les quiero dejar este mensaje antes de que esta persona acabe. Historia número 3. Trabajo como policía del Departamento Estatal de Santa Lucía, con número de agente policial número 3940. Mi nombre es Herbert Sánchez. Tengo más de 15 años de servicio y jamás había visto ni vivido algo como lo que hace varios días experimenté. Creerme o no, depende de ti. En mi trabajo como policía siempre disfrutaba hacer rondas nocturnas con mi compañero en turno. Realmente la ciudad era tranquila. Pocas ocasiones hemos atendido situaciones fuertes o complicadas. Casi siempre son vagos o jóvenes que han abusado de sustancias prohibidas. Pero la noche que relataré me ha marcado fuertemente. Nos encontrábamos realizando un recorrido. Mi compañero de esa noche era el oficial Brian Smeths. Y en eso, de las 2 de la mañana, recibimos un comunicado de la base. Teníamos que estar presentes a 5 cuadras de donde estábamos. Una mujer había llamado reportando que su esposo estaba intentando asesinarla. El lugar donde estaba pasando este suceso era una zona que detestaba. Siempre evitaba pasar por ahí. Es un lugar en donde vive gente chiflada, muchas bromas telefónicas han salido de ahí, y era un lugar frecuentado por drogadictos. Al ingresar a la colonia, siempre me daba la sensación de entrar a otra ciudad. Era un vecindario pobre y las moradas de los hogares estaban descuidadas. Las casas eran antiguas, con maderas deterioradas, y la casa que teníamos que visitar en cuestión se encontraba al final de la calle. En ese momento nos aparcamos enfrente del domicilio. Confieso que nos daba mala espina el aspecto tétrico del hogar. El pasto del jardín estaba crecido y la luz de la calle parpadeaba demasiado. En ese instante nos comunicamos con la base para reportar nuestra ubicación, haciéndole saber que no se percibía ninguna actividad y que la casa lucía abandonada. Sin previo aviso, escuchamos un grito ensordecedor femenino. Este se escuchaba desde el interior del domicilio. Teníamos que apresurarnos. Un crimen se cometía enfrente de nuestras narices. Bajamos de nuestra patrulla y a la vez que desenfundábamos nuestras armas, atravesamos ese horrible patio y nos parábamos enfrente de la puerta de entrada. Otro grito de auxilio sonaba desde el interior. Golpeé la puerta con la suela de mi zapato. Mi patada hizo abrir un poco la puerta. Entonces supimos que debíamos entrar en ese mismo instante. Una vez dentro, notamos que la casa no lucía tan deteriorada y abandonada como desde afuera se apreciaba. Había mucha iluminación y la decoración era acogedora. Empezamos a identificarnos levantando la voz y a preguntar por la autora de la llamada de auxilio. En la segunda planta, escuchamos un sollozo que nos hizo precipitarnos por las escaleras. Al llegar arriba, un largo pasillo con puertas a los costados nos recibía. La mujer afectada gritaba desesperada. Corrimos hacia la última puerta del pasillo, de donde venía ese lamento, abrimos la puerta y lo primero que vimos fue el hermoso tapiz de las paredes, donde se hallaban manchas de sangre fresca. Cuando vimos lo que ocurría a nuestro alrededor, pudimos ser testigos del terrible crimen. Un hombre, asumimos el esposo, de 40 años de edad aproximadamente, asestaba con un cuchillo de carnicero severas heridas sobre su víctima. La sangre salía disparada cada vez que golpeaba con el filo de la hoja del cuchillo. La mujer emitía gritos aterradoras. Disparé un solo tiro contra el agresor. Justo en el momento en que apreté el gatillo, la luz del cuarto y de toda la casa se fue. Estábamos a oscuras y no escuchábamos nada. Mi compañero sacó su linterna, alumbrando hacia la posición en donde se estaba cometiendo el crimen, pero no había nada. Solo la luz alumbraba una pared sucia y manchada de sangre seca.
Sentí como la piel de la espalda se me erizaba. Estábamos confundidos. Toda la casa estaba oscura y el aspecto era cada vez más tétrico de como hace unos momentos la encontramos. Ahora se había convertido en una casa deteriorada y abandonada. Yo ya había sacado mi linterna también, alumbraba con cuidado por donde pisábamos. La vieja estructura de la casa podría resultar peligrosa. Un ruido empezó a inquietarnos. Era un sonido chirriante que se escuchaba en la planta baja. Sonaba muy seguido, pero no pudimos reconocer a qué pertenecía. Teníamos nuestras armas apuntando alto. Nuestros equipos de comunicación no funcionaban. Era imposible reportarse con la estación. De los radios solo se emitía interferencia. Bajamos las escaleras con cuidado. El sonido chirriante se acrecentaba. Volteábamos constantemente. Paso a paso, movíamos la linterna en todas direcciones. Al llegar a la planta baja, el sonido cesó. La luz de nuestras lámparas daban con el origen del ruido. Era el asesino de la mujer. El sonido chirriante lo producía una soga que tenía atado al cuello. Estaba colgado y moviéndose como un péndulo en cámara lenta. Su lengua morada salía de sus labios anchos. Marcas de quemaduras por la soga se dibujaban alrededor de su cuello. Mi compañero y yo corrimos a toda prisa, salimos disparados directo a nuestra unidad vehicular. Manejando casi chocábamos con todo lo que estuviera en nuestro camino. Mis manos temblaban. No podía borrar la imagen de mi mente. A partir de esa noche en la base policial, se reportan que constantemente reciben a la misma hora la llamada de la mujer que se comunicó esa noche, esperando que alguien les salve de su asesinato perpetrado hace más de 30 años. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas, le des me gusta y actives la campanita para que no te pierdas de ningún otro video. Eso ha sido todo. Gracias y buenas noches.